Bienvenidos a mi canal, El Mundo de la Ciencia Ficción. No olviden darle me gusta y suscribirse. Berella tenía demasiadas lunas para el gusto de Theo. Giraban en un extraño tándem por el cielo. Sus reflejos plateados rebotaban en los lagos púrpura como espejos rotos, y siempre le daba un ligero dolor de cabeza si miraba demasiado tiempo. El planeta en sí era hermoso y exuberante, con una gravedad apenas un poco más ligera que la de la Tierra, y su aire olía ligeramente a lavanda expuesta a un rayo de sol. Pero Theo no era un turista, era un soldado, y peor aún, diplomático. Estaba destinado en el complejo real como parte del programa de intercambio de humanos de la Alianza Beritellana, lo que principalmente significaba estar de pie con una armadura ceremonial que picaba, ser ignorado por guardias con mejores pómulos y que ocasionalmente le preguntaran si los humanos realmente tenían órganos internos. Sí, murmuró Theo una vez, y sentimientos también, lo creas o no. En la mañana, todo se hizo añicos. Theo merodeaba cerca de los jardines del sur, con una barrita nutritiva medio triturada y una profunda apreciación de lo poco que se esperaba de él. Aves, si es que se podía llamar. Una esfera flotante de 6 alas. Un pájaro zumbaba perezosamente por encima. Diplomáticos alienígenas paseaban, con túnicas en capas que brillaban como manchas de petróleo. Theo intentó parecer lo menos impresionante posible. Entonces, la primera explosión golpeó. No fue precisamente fuerte, sino más bien como si el aire se plegara sobre sí mismo. La onda expansiva recorrió los jardines, convirtiendo esculturas en escombros y cielo, fuentes de cristal en metralla mortal. Un segundo estallido siguió más cerca, más agudo. Theo golpeó el suelo por instinto. La barra salió volando de su mano y rodó hacia un seto que inmediatamente intentó picarlo. Los arbustos hostiles notaron las sirenas. Los guardias gritaron. Una voz ladró. Por el intercomunicador en 3 idiomas. A Theo le tomó un segundo darse cuenta de que estaba escuchando repetidamente la palabra evacuar. Él se quedó observando el caos. Una barcaza real yacía agrietada en el patio. Sus aletas, una vez brillantes, se curvaban como hojas secas. El humo se elevaba desde las torres destrozadas, pero, en medio del ruido, un movimiento captó su atención. Un destello de tela azul pálido desaparecía, detrás de un muro derrumbado cerca del antiguo ala de la biblioteca. Theo no creía haber salido corriendo. Cuanto más corría, más extraño era el interior del palacio, normalmente impecable y zumbando con tecnología, ahora chispeaba y parpadeaba como un parque de atracciones moribundo. Las puertas estaban selladas o fuera de sus bisagras. Un pasillo olía extrañamente a almendras tostadas, lo que probablemente significaba una fuga de plasma. Una muerte excelente con un regusto agradable. Entonces lo oyó. Un hipo, un pequeño y húmedo, inconfundiblemente de un niño. Siguió el sonido por un pasillo medio derrumbado. Botas crujiendo. Sobre baldosas rotas. Una puerta se abrió con un crujido a su izquierda. Su campo de seguridad parpadeaba erráticamente. Dentro había un almacén. La cámara, apenas iluminada y agazapada tras una caja, aferraba a una criatura de peluche chamuscada con 3 cabezas y demasiadas extremidades. Una pequeña alienígena tenía orejas largas y puntiagudas, ligeramente translúcidas como un delicado cristal. Su piel era pálida como la luz de la luna, sus ojos, amplios y violetas, y el iris, ligeramente brillante en la oscuridad. Parecía de unos 6 años. Su vestido, azul rey y plateado, estaba roto y manchado de hollín. Lo miró fijamente, congelada por el horror. Theo, temblando, se agachó lentamente. «Oye», dijo con suavidad. «No voy a hacerte daño. ¿Estás bien?» Ella no respondió. Le temblaba el labio y con toda la dignidad real de la galaxia, le lanzó la criatura de peluche con un grito y salió disparada.
Teo la atrapó en el aire. Bien, empezó con fuerza. La persiguió por estrechos pasadizos gritando palabras tranquilizadoras que definitivamente no estaban aprobadas por el protocolo. Estoy de tu lado, soy humana, pero del tipo servicial. Se deslizó por un pasillo y tropezó con un cableado caído antes de poder levantarse. Teo se deslizó junto a ella y la envolvió suavemente en sus brazos. Ella gritó y luego lo mordió. ¡Ay! ¡Vaya! Sí, tienes dientes afilados. Excelente decisión evolutiva. Él no la soltó. Se retorció como un animal salvaje durante 3 segundos y luego se quedó quieta. Muy quieta. Se había desmayado acunándola en sus brazos. Teo se levantó lentamente. El edificio gimió a su alrededor. En algún lugar arriba. Parte del techo se agrietó. El fuego se acercaba. Miró a la chica. Su pequeño rostro estaba cubierto de ceniza. Su respiración superficial pero constante. Más te vale ser importante, murmuró, porque estoy bastante seguro de que me salté unas 50 normas interestelares y luego corrió. El complejo real se derrumbaba como un flan en un microondas mientras Teo corría por el pasillo con una chica alienígena inconsciente en brazos. Las vigas del techo se rompieron con gemidos que sonaban inquietantemente como ballenas decepcionadas. Chispas llovieron del techo como luciérnagas furiosas. Sus botas resbalaron sobre las baldosas resbaladizas mientras los estabilizadores de emergencia del palacio hipaban. Literalmente hipaban y el suelo se desplomaba momentáneamente. Sí, todavía odio la arquitectura alienígena, murmuró Teo, apretando el agarre alrededor de la niña que ahora se aferraba a él incluso dormida. Su frente estaba enterrada contra su clavícula en algún lugar detrás de ellos. Una escalera derrumbada se tragó una estatua decorativa con un ruido que solo podría describirse como un crujido. Plan de salida, si se le puede llamar así, ¿qué implica? Dirigiéndose hacia la plataforma de lanzamiento sur. El único problema era que la plataforma de lanzamiento sur había dejado de existir hacía 30 segundos. Un agujero del tamaño de una lanzadera de carga había sido atravesado. En su lugar, el aire, las llamas y el eco persistente de «Uy», del universo mismo. Un nuevo plan. Se lanzó a los pasillos de servicio, lugares más estrechos y con techos más bajos que olían a lubricantes y a sopa alienígena recocida. Había drones de limpieza que intentaban fregar el hollín frenéticamente mientras se prendían fuego. Un chirrido pasó junto a él arrastrando un cubo etiquetado como «No es una bomba». Teo no tuvo tiempo de cuestionar que, en algún lugar del desorden parpadeante, una terminal hueca cobró vida con un débil zumbido al pasar. Una voz digital, demasiado alegre, intervino recordando que se anima a los huéspedes a explorar el atrio real mientras esperaban ser recuperados. Teo no dejó de recordar que se anima a los huéspedes a... Pateó la terminal, que chisporroteó de satisfacción. Finalmente, llegó a un muelle de suministros y estaba milagrosamente intacto. Las lanzaderas de emergencia se alineaban en las paredes como escarabajos obedientes. Teo corrió al más cercano y golpeó el teclado. Parpadeó en rojo. Lo golpeó de nuevo en rojo. La chica se movió en sus brazos. Gimió suavemente. Sus orejas se crisparon. Vamos, vamos, siseó. No me hagas engatusarte. Bip, luz verde. Ah, así que te gusta un poco de atención. Sonrió. La escotilla de la lanzadera se abrió con un siseo y se agachó. Colocó a la niña suavemente en un banco acolchado en el momento en que tocó la consola para iniciar la secuencia de lanzamiento. Una voz tranquilizadora susurró: «Por favor, seleccione escape. Destino a cualquier lugar, no explote». Teo gruñó: «Destino confirmado, no explote». Tasa de supervivencia estimada: 38%. Odio este planeta. Con un gruñido y una explosión de gas iónico, la lanzadera se desprendió y cayó en caída libre antes de que los propulsores se activaran y los impulsaran hacia el cielo. El humo se enroscaba bajo ellos. El palacio se encogió en una mancha de luz de fuego. Teo se recostó en el asiento del piloto,
respirando con dificultad. La niña, aún inconsciente, se acurrucó como un gatito hecho de realeza y hollín. Entonces se dio cuenta de que no acababa de salvar a una niña, era la niña. La había visto una vez en un banquete ceremonial, sentada junto a la imponente reina Valmira. Pequeña y solemne, con un círculo que brillaba con fragmentos de estrellas incrustados. Recordó haberse preguntado si la niña sabía siquiera cuántos sistemas se inclinaban ante la voluntad de su madre. Ahora que había babeado sobre su camisa, las lecturas de navegación de la lanzadera parpadearon. Un puesto avanzado apto para humanos estaba al alcance. Estación Gerais en Arc 5, una plataforma médica neutral orbitando una luna. No era un destino real, pero era seguro y, lo más importante, tenía refrigerios. Fijó el rumbo mientras la lanzadera se deslizaba en órbita. La luz se estabilizó y el zumbido de los motores se convirtió en un ronroneo. Theo volvió a mirar a la niña. Su respiración se había estabilizado. Su corona estaba medio derretida, aún apretada con fuerza en su pequeño puño. No sabía cuál era el protocolo para rescatar a la realeza alienígena. Dudaba que llevara refrigerios y hiciera bromas estuviera en el manual. Pero bueno, había improvisado peor que eso. La niña se movió. Sus ojos se abrieron de golpe, brillando ligeramente violeta en la penumbra. Ella lo miró entrecerrando los ojos. «Hueles a tostada quemada», dijo con voz pausada. Theo parpadeó. «Probablemente sea el palacio en llamas». Ella asintió solemnemente. «De acuerdo». Luego añadió, «Me gustan las tostadas». Y así, la parte más difícil del día había terminado, quizás no del todo. El Arca Horizonte 5 flotaba como un lirio de acero en la oscuridad del espacio, sus anillos de acoplamiento giraban con gracia silenciosa, a diferencia de la suntuosa geometría ceremonial de la arquitectura veritellana. El Arca Horizonte fue construido por humanos y se notaba que era cuadrado, práctico y ligeramente abollado en lugares que nadie admitía. El mensaje de bienvenida al acercarse decía, «Probablemente no explotemos». A Theo siempre le gustó que la lanzadera se deslizara con abrazaderas magnéticas, guiándola a casa. Theo observó por la ventana de la cabina cómo las puertas exteriores de la bahía se abrían, revelando un hangar lleno de robots de mantenimiento, una tripulación con aspecto aburrido, uniformes arrugados y una máquina expendedora de barras de chocolate sin sabor a fresa. Suspiró con un alivio inesperado. La chica se movió detrás de él. Se había negado a dar su nombre, exigiendo una cuchara, una siesta y que alguien hiciera que el techo dejara de parpadear. Todas las peticiones eran justas. Honestamente, ahora estaba sentada envuelta en una manta médica. Sus pequeños pies asomaban como signos de interrogación. «De acuerdo», murmuró Theo mientras se abría la escotilla. Era hora de explicar por qué acababa de aparecer sin avisar con el aire a un imperio alienígena. Debería ir bien. Un joven técnico masticando algo verde brillante y posiblemente vivo lo miró 2 veces cuando Theo emergió. Señor, ¿es eso una?» «Sí», Theo lo interrumpió. «Sí, lo es». «No, no puedes acariciarla». «Sí. Necesito autorización médica y diplomática». Ayer la chica gritó, «Tengo hambre y huele raro». Theo la miró fijamente. «¿De verdad te estás metiendo con esto de la realeza?» «No». Sacó la lengua. «Ordeno brindar». En 20 minutos se habían apoderado de una enfermería segura y Theo estaba a medio camino de explicarle la situación a un administrador de aspecto desaliñado. Estrator, que no dejaba de masajearse las sienes como si se estuviera preparando para un combate psíquico, dijo con voz aguda, «A ver si lo entiendo», dijo con voz aguda. «Encontraste a la princesa Veritellan por accidente durante un bombardeo al palacio y la evacuaste aquí sin autorización en una cápsula de escape robada». Theo consideró que, técnicamente, me encontró, y prefiero el término requisada. ¿Sabes qué clase de escándalo diplomático podría causar esto? La señora Theo dijo, «Soy una humana en un planeta alienígena a la que acaba de morder la realeza.
Ahora vivo en medio del escándalo. Para entonces, la niña se había quedado dormida, a medio comer en la habitación contigua. Una pequeña mano aún se aferraba a los restos de su criatura de peluche. Los robots médicos la habían desparasitado, aunque notaron niveles elevados de estrés en una dieta deficiente en minerales esenciales. Theo sugirió chocolate. Los robots no discutieron. Unas horas después, la línea segura con Veritella finalmente se conectó. La pantalla parpadeó. La estática se disipó y allí estaba. La reina Valira, alta y serena, irradiando esa clase de realeza que podía romper una piedra con solo fruncir el ceño. Sus largas orejas se alzaban como cuchillas de plata, adornadas con hilos brillantes de trenzas de información. Una muestra alienígena de estatus y memoria. Sus ojos violetas y antiguos se clavaron en el rostro de Theo. Su voz, cuando sonó, era más fría que la sombra de un glaciar. Identifícate, Theo. Se enderezó. Sargento Theo Merrick. Fuerzas diplomáticas de la Tierra. Saqué a tu hija de un palacio en ruinas y la llevé a una máquina expendedora, un transbordador motorizado, también. Se ha comido 3 rebanadas de pan tostado en una barra de proteínas. De nada. Hubo una larga pausa y, suavemente, una segunda voz. Mamá, la niña, apareció junto a él. Sin hacer ruido, su mano se deslizó en la de él. Theo parpadeó sorprendido. La postura de Valmira vaciló. Estás ilesa. Tengo migas de pan tostado, dijo la niña. Huele a fuego y a pelo. Valer exhaló un suspiro que casi sonó a risa. Casi. Voy, dijo. La pantalla se apagó. Theo miró fijamente. Gran mamá real, llegando. Espero que la estación tenga té. Bajó la mirada hacia la niña. Estaba bostezando de nuevo, apoyada en su pierna. Probablemente debería preguntarte tu nombre ahora. Dijo que ella murmuró algo que sonó como LRA. Él asintió. Encantado de conocerte. LRA. Esperemos que tu madre no me vaporice. Podría, pero le diré que no. LRA añadió, adormilado. Y así, el día de Theo se volvió más complicado y extraño que ser mordido por una princesa espacial. En un palacio en llamas, la llegada de la reina fue todo menos sutil. Estación Horizonte. El Arca 5 no fue construido para desembarcos ceremoniales, nunca había albergado a la realeza, a menos que se contara a un contrabandista del cinturón lupa que una vez usó una tiara falsa e insistió en que lo llamaran tú, picante. Así que cuando la nave de la reina Valmira, un prisma de obsidiana envuelto en hilo dorado, ligero y zumbando con un poder silencioso, se deslizó hacia la bahía de Atraque 3. Todos hicieron una pausa en las conversaciones. Las herramientas se detuvieron. Incluso, la cafetera dejó de gotear como si se diera cuenta de que no era digna. Theo se quedó al borde de la percha, con los brazos cruzados, intentando proyectar un aire de no ser atomizado por un monarca alienígena a su lado. Ra sostenía una piruleta que, de alguna manera, un técnico muy confundido había declarado que se estaba estabilizando. Balanceó las piernas y tarareó sin melodía cuando la reina salió de la nave. El tiempo no se detuvo, pero se ralentizó un poco. Valmira era alta, vestida con una armadura que brillaba con energía cinética. Cada placa estaba grabada con las fluidas líneas de la antigua escritura de su pueblo. Sus largas orejas se curvaban ligeramente hacia atrás como elegantes espadas y sus ojos, de un violeta intenso con bordes plateados, observaban la escena con un cálculo experto. No había guardias a su lado. No los necesitaba. Su sola presencia se inclinó. La atmósfera era como la gravedad. Theo se aclaró la garganta. Bienvenida a bordo. Bonito lugar. Huele un poco a refrigerante y fideos quemados. Pero te va gustando. La reina ladeó la cabeza. Eres la humana que rescató a mi hija, Theo. Miró a LRA. Ahora intentaba pegarse la piruleta a un lado de la cabeza. Técnicamente sí, aunque la rescató.
Quizás sea generoso. Fue más bien una carrera de pánico a través de una arquitectura que se derrumbaba mientras la mordían. Situación. Valira no dijo nada, luego se acercó y se arrodilló con gracia. Imposiblemente, le tendió la mano a LRA. La chica no se movió. No, la reina parpadeó. No, da miedo, dijo el Ra, señalando a su madre. Luego señaló a Teo. Es gracioso. Teo arqueó ambas cejas. Lo acepto. No suelo superar a un monarca en comedia. Valmira. Enderezó lentamente su expresión. Indescifrable. Te has ganado una audiencia. Camina conmigo. Dudó. ¿Me dan una banda o algo? Tienes que vivir de forma justa. Punto. Salieron del hangar flanqueados por un contingente de muy estación confusa. El personal ira saltó junto a ellos sosteniendo la mano de Teo como si fuera suya por decreto. La reina guardó silencio hasta que llegaron a la sala de observación, una habitación con paneles de vidrio curvo que ofrecían una vista de la luna cercana, fracturada por brillantes ríos de algas bioluminiscentes. Valmira se giró hacia Teo, su mirada suavizada por la luz alienígena cuando el palacio cayó. Pensé que se había perdido. Mis propios guardias fallaron. Mis consejeros se escondieron, pero un humano, un extranjero, se arriesgó a morir. Se encogió de hombros. Ella estaba asustada. Era pequeña, tenía buena puntería con un peluche. La boca de Valer se torció en una sonrisa casi perfecta. Podrías haberla dejado. No lo hice, dijo simplemente. La reina asintió. Entonces, antes de que él pudiera prepararse, ella extendió la mano y le tocó la sien con 2 dedos. Un susurro de calor lo recorrió. Imágenes destellaron, breves, silenciosas, emocionales, miedo, esperanza, la risa de un niño. Sus recuerdos se entrelazaron cuando ella se apartó. Teo se tambaleó, parpadeando. ¿Qué fue eso?, preguntó. Un vínculo, reconocimiento. Eres conocida para mí ahora. ¿Eso es muy reconfortante o muy alarmante? LRA bostezó detrás de ellos. Podemos ir a algún lugar con almohadas ahora. Valmira levantó a su hija con cuidado. Sí, y creo que esta estación está tostada. Teo sonrió. Haremos una alianza interestelar con carbohidratos todavía. Y por un momento, en la fría órbita de una luna fracturada, algo cálido se instaló entre los tres. Ni deber ni diplomacia, solo un entendimiento tranquilo y un brindis. Probablemente la primera reunión oficial entre la reina Valmira y el oficial al mando de la estación tuvo lugar en la única sala lo suficientemente limpia para albergarla, el laboratorio de hidroponía. Esto significó que la cumbre diplomática entre especies se llevó a cabo. Rodeado de pepinos gigantes, respiraderos nebulosos y un comandante de tomates sospechosamente crítico. Reyes, un hombre de mediana edad que una vez interrumpió una guerra comercial fingiendo una intoxicación alimentaria, parecía exhausto incluso antes de que la reunión comenzara. Déjame resumir, dijo. Caminando entre torres de lechugas, un soldado terrestre rescató a la heredera al trono de Berillán de un ataque activo. La trajo aquí en una cápsula de escape que no era suya, y ahora la propia reina está tomando té con nuestras verduras hidropónicas. La reina Valmira bebió su bebida humeante sentada en una caja de metal que alguien había cubierto con una toalla que decía propiedad de la lavandería B12. Correcto, dijo, aunque el aroma de este aire a pepino me resulta relajante. Teo, apoyado contra la mesa de musgo bioluminiscente, se encogió de hombros con indiferencia. Te lo dije. Todo tiene sentido en contexto. Rey se pellizcó el puente de la nariz. No tiene sentido en absoluto. Ra llevaba una bata 3 tallas más grande y gafas de seguridad. Sin ningún motivo, saltó sosteniendo 2 bolitas de nutrientes como si fueran piedras sagradas. Ahora soy científica, anunció. A nadie en particular. Estoy inventando bocadillos reales. Teo le levantó el pulgar. Genial. Asegúrate de que al menos uno sea de chocolate.
Tras tanta frivolidad, la tensión bullía como los tanques de nutrientes. La reina no había venido solo a decir gracias. Su llegada tuvo implicaciones políticas que no se podían ser ignorado. Los enviados beritellanos, ya distantes, estaban enviando señales a la estación con comunicaciones cifradas. Al menos un diplomático terrestre había solicitado una aclaración sobre por qué un soldado estaba haciendo de niñera de una princesa galáctica. Pero Valmira parecía imperturbable. Observaba a Theo de cerca, evaluándolo no como un hombre que había salvado a su hija, sino como algo más. No estaba segura de cómo nombrarlo. Finalmente, tras un silencio que duró lo justo para hacer sudar a Rhea, la reina se giró hacia Theo. No otorgamos honores a la ligera. Nuestra gente recuerda sus deudas. En siglos, no medallas. Hay precedentes de adopción de guardianes más allá de nuestra especie, pero ninguno hasta ahora ha sido humano. Theo abrió la boca y la cerró. Pensó que era mejor intentarlo de nuevo. Así que me están ofreciendo. ¿Qué? ¿Exactamente? ¿Un trabajo? ¿Un título? ¿Un trono de musgo? Valer levantó una ceja perfectamente esculpida. ¿Te hace gracia la incomodidad? Él asintió. Es una estrategia de supervivencia. Ella se puso de pie y se acercó. Sus largas orejas se movían sutilmente en el aire reciclado de la estación. Te ofrecen protección y reconocimiento, no porque lo exijas, sino porque no lo hiciste. Aterrizó con más fuerza de la que esperaba. Ira tiró de su manga. ¿Eso significa que te quedarás con nosotros para siempre? Theo se arrodilló a su lado. No lo sé, chico. Creo que significa que si me necesitas, estaré cerca y tal vez me acostumbre al olor del elegante aire alienígena. Valer los observó un instante. Su expresión era ilegible. Luego, en voz baja, dijo, ahora eres parte de esta corte, Theo, ya sea que flote sobre Beritella o en un laboratorio hidropónico orbitando una media luna Rosen. Reyes miró al techo. Por favor, no conviertan mi puesto en una embajada real. Theo levantó la mano. No. Promesas. La reina por primera vez. Sonrió sin restricciones y en algún lugar. Entre el zumbido de las vides y los experimentos con pastillas de nutrientes del LRA, un soldado, que una vez no había deseado nada más que ser olvidado, acababa de volverse inolvidable. El espacio tenía un sonido. Theo había decidido que no en el sentido literal. El vacío no era precisamente bueno para la acústica, pero, en la sensación que producía, el bajo zumbido de propulsores distantes, el suave y rítmico clic de una consola en marcha, el casi inaudible repiqueteo de estrellas más allá del cristal. El arca 5 del horizonte se había silenciado en las semanas siguientes a la visita de la reina, pero persistía un ruido diferente, nuevos protocolos, visitantes diplomáticos y, de alguna manera, un dispensador oficial de brindis beritellano, instalado en el Mesaul. Theo estaba de pie en el observatorio de nuevo. La misma ventana curva desde la que se asomaba días atrás, solo que esta vez el silencio era menos pesado. Ira estaba a su lado, en equilibrio sobre un taburete demasiado alto para ella. Su nariz casi pegada al cristal. Llevaba una pequeña capa, una combinación de atuendo de princesa y bata de laboratorio bordada con estrellas. Alguien la había llamado una declaración de moda política. Ella la llamó su capa de aventuras. Debajo de ellos, Berella hilaba en su suave belleza rodeada de tormentas. El palacio había sido reparado, el trono restaurado, pero su futuro ya era diferente. Podrías quedarte, ¿sabes? Dijo el Ra en voz baja. Para siempre. Theo la miró. ¿Me vas a extrañar, eh? Ella asintió y frunció el ceño. Pero no me gusta abrazar, solo para que lo sepas. Anotado, cancelaré el desfile y la ceremonia conmemorativa. Se apretujaron tras ellos.
Las puertas se abrieron con el leve silbido de viejos sistemas hidráulicos. La reina Valmira entró sin ceremonias. Su armadura de batalla fue reemplazada por túnicas ceremoniales de seda estelar que brillaban tenuemente en patrones que se movían como nebulosas. Sus largas orejas se inclinaron hacia adelante en señal de reconocimiento. «Nos vamos en una hora», dijo con amabilidad. Teo asintió. «Pensé que tu gente está lista para respuestas, para cambios». Valer cruzó la sala para estar a su lado. «Esperan consuelo, pero lo que necesitan es algo nuevo». Volvió la mirada hacia el LRA. «Recordará tus acciones por más tiempo que los libros de historia, y aún por más tiempo. Recordará cómo la hiciste reír. En la oscuridad, seamos justos. Yo tenía material excelente, palacios en explosión, robots furiosos, marcas de mordeduras reales». La reina se permitió una leve sonrisa. «No confundas la simplicidad con la insignificancia. Teoico, te convertiste en algo que ningún tratado podría construir. Puente. Uno que camina tropieza. Ocasionalmente murmura sarcasmo pero conecta». Él rió entre dientes y luego bajó la mirada a sus botas. «¿Crees que tu consejo va a aceptar todo esto? Un humano sin pedigrí, sin sangre noble, solo alguien que...» Corrió cuando el fuego golpeó. Valer se acercó. Y gentilmente, sin grandeza, puso su mano sobre su corazón. «Lo harán. Porque yo lo hago y porque el LRA lo hace». Teo la miró y luego realmente miró más allá de los títulos, más allá de la armadura y la realeza. Y vio a alguien exhausto, agobiado, pero abierto, alguien que había aprendido a tener esperanza. «De nuevo, no soy bueno con las ramas», murmuró. «Pero soy mejor presentándome. Eso será suficiente». Dijo que dejaron el observatorio en silencio cuando la nave Verilán partió más tarde ese día. Lo hizo sin espectáculo, sin fuegos artificiales, sin discursos, solo un pulso silencioso de energía iónica y un brillo al desaparecer. En las estrellas. Teo se quedó en la cubierta de observación un rato más. Sus papeles de transferencia estaban aún sin firmar en su escritorio. El comandante Reyes le había dado la opción de quedarse en la estación como embajador en prácticas o regresar a la Tierra y presentar el informe de incidente más extraño de la galaxia. Miró las estrellas. Luego, en el espacio vacío donde había estado la nave de la reina, sonó un suave timbre. Detrás de él, alguien había dejado una tostada en un plato junto a la consola, cortada en diagonal, como le gustaba al LRA. Debajo había una nota en elegante escritura veritellana. No podía leerla, pero no le hacía falta. El significado era simple: «De nada en nuestro cielo». Teo sonrió, dio un mordisco a la tostada quemada por los bordes y se alejó, no de vuelta al deber, sino hacia la extraña cosa brillante que lo esperaba.